de programas, de proyectos nacionales, etcétera, cosa que en teoría se puede discutir, pero hay una corriente muy considerable en ese sentido. Se trata de programas que es deseable se lleven a cabo, pero que no siempre es factible que se produzcan en la realidad. Sería ideal que hubiera en el país suficientes sanatorios, por decir algo, para garantizar el derecho a la salud previsto en la Constitución. Pero eso depende de muchos factores, no solo de la buena intención del Estado o de otras instituciones. Se requiere de presupuestos, de problemas técnicos, de muy diversa índole. Es deseable que todos tengamos una educación suficiente, que el Estado responda a las necesidades de la educación, pero lamentablemente en una etapa histórica determinada, pues no es posible que la educación llegue a todos los sectores, que todos tengan acceso, que todos estén dispuestos a educarse, etcétera, etcétera. Entonces son normas que en cierta medida implican la necesidad de que el Estado actúe, pero que no necesariamente puede lograrse su eficacia actual e inmediata. El derecho a la salud se encuentra, pues, legitimado por nuestra Constitución. Es una norma programática. Claro, sí. Por lo tanto, como norma programática, no produce un interés jurídico, por lo menos en la mayoría de los casos, para plantear vía juicio de amparo un tema de afectación a la salud. Correcto. Porque no soy yo el titular de un derecho que me permita interferir en la política estatal, en la política de organizaciones privadas, etcétera, etcétera. Exacto. Quizá con esa idea se pensó en el proyecto de ampliar la procedencia del juicio de amparo. Pero esto no deja de plantear problemas técnicos muy considerables y de muy difícil solución. Yo le preguntaría, señor ministro, ¿qué riesgos o qué ventajas podría encontrar usted en la implementación de este sistema en nuestro orden jurídico? Mire, para darnos una idea, hace pocos días se presentó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia una discusión sobre interés jurídico. Se trataba de la legislación en materia de tabaco. Pero en el caso concreto que se discutía, pedía amparo contra la ley que regula la venta, consumo, etcétera, del tabaco, por una persona que ni era fumador, ni era comerciante, ni era productor, ni era nada. Simplemente pues quería opinar, pero no opinar en los diarios o en los medios, sino opinar a través de una acción de amparo. Eso es. Que le permitiera, incluso, posición de él, obtener que dejara de tener aplicación alguno o algunos preceptos de la ley. Y la discusión partió de un supuesto que todo lo que está en la Constitución da interés jurídico. Esto suena un poco a adelantar la idea del interés legítimo. Se discutió mucho, la votación fue dividida, el tema no es sencillo, pero se entendió que dado que el derecho a la salud estaba previsto en la Constitución, cualquier persona podría plantear temas relacionados con el derecho a la salud. Se votó por mayoría que sí había interés jurídico. No obstante, se estimó improcedente el juicio
porque no se podían producir las consecuencias del otorgamiento del amparo, porque un amparo contra esa ley pues no podría traer como consecuencia la derogación o abrogación o anulación de la misma. Ni tampoco tenía un beneficio directo quien ni era fumador, ni comerciante, ni cosas por el estilo. O sea, no se le podía dar la razón, porque dar la razón sería declarar inconstitucional la ley y privarla de efectos. Entonces dijo, no se pueden producir los efectos de una sentencia de amparo, que como todos sabemos está sujeta al principio de relatividad y por lo tanto el amparo es improcedente. Desde mi punto personal de vista, aquí hay una incongruencia, porque me están reconociendo interés jurídico a lo que es jurídicamente imposible. Y esto tratando de un tema de interés jurídico que está más analizado, más estudiado en nuestro medio. Tratándose de intereses difusos, se plantearía un problema muy similar al de esta ley del tabaco. Yo puedo, por ejemplo, si me dedico a la agricultura, impugnar vía amparo el Plan Nacional de Desarrollo, que está regulado por preceptos constitucionales, al menos en sus bases, cuando se habla de la rectoría económica del Estado, etcétera, etcétera. Habla de la coordinación entre los sectores público, privado, social, etcétera, etcétera. Y yo digo, bueno, pues yo estoy en el sector social porque soy agricultor y soy miembro de un ejido, etcétera, etcétera. Y en el Plan Nacional de Desarrollo se le da poca importancia a la cuestión agraria, se le da preferencia a la explotación petrolera, industrial, lo que usted quiera. Y vengo a oponerme al Plan Nacional de Desarrollo. Don Carlos, permítame un momento porque tenemos que mandar a un corte. Regresamos. Sí, regresamos a este segundo bloque. Señor ministro, retomando el tema del bloque anterior, ¿no encuentra usted algún tipo de riesgo en que este concepto de interés legítimo pudiera en un momento dado ser utilizado por estos grupos ambientalistas o grupos de cualquier índole, estas famosas ONGs, para estar cotidianamente, sistemáticamente llevando o enfrentando a un juez o a los jueces de distrito contra las políticas que en materia de salud, de educación, de vivienda o inclusive de ambientales puedan tratar de llevar a cabo gobernadores o el presidente de la República, señor? El problema de que un juez pueda entrar en conflicto con algunas autoridades no debe preocuparnos. Si su función es juzgar a las autoridades, no necesariamente debe estar acorde con ellas, ni debe extrañarnos que un juez se oponga a ciertas políticas o lo que sea. Creo que el problema es más grave, o es muy grave, desde otro punto de vista. El juzgador tiene un perfil, o debe tener un perfil, es un técnico del derecho, un perito en derecho, como se dice con frecuencia, pero no es un perito en administración, no es un perito en economía, no es un perito en todos los aspectos de la vida, ni se le puede exigir. Entonces se llega al problema de que se obliga al juez a pronunciarse en temas para los cuales no está preparado, y menos para
desde el juzgado o a través de sentencias